comenzó contándoles la historia de Marta, una mujer que fue a la iglesia por primera vez en muchos años. Y cuando llegó allí, encontró un diácono que muy amablemente le recibió y le dio un programita. Ella le preguntó dónde se podía sentar y él le dijo que donde deseara se podía sentar. Ella entró sola al altar, buscó una silla, pero al ratito, cuando fue comenzando el culto, llegó una persona y le dijo: este es mi lugar donde yo siempre me siento, y la obligó a que se fuera a otra silla. Comenzó el servicio y la gente comenzó a cantar, pero el cántico no estaba escrito en ningún sitio, tampoco estaba siendo proyectado. Así que la iglesia comenzó a cantar de memoria y ella estaba en silencio porque ella no conocía la letra del cántico. El sermón estuvo dedicado a la congregación, a las personas que son miembros de la iglesia, y ella, que era visitante, pues lo escuchó, pero estaba un poquito aprensiva porque entendía claramente que se le estaba hablando a la iglesia y que ella no formaba parte todavía de esa congregación. Hubo un momento donde sí mencionaron su nombre porque ella había llenado una tarjetita de visitas y le pidieron que se pusiera en pie y la presentaron y dijeron: aquí tenemos a Marta que está de visita. Y le dijeron que volviera otro día. Cuando salió del servicio, la gente se estaba saludando con mucho amor. Había gente que se quedaban hablando, aún en el estacionamiento, largo rato. Y a ella le hacían así, se les pedían con la mano. Cuando fue a pasar, una persona le estaba hablando de un problema al ministro, así que ella no se atrevió a saludar al pastor. Y cuando ya estaba a punto de montarse en su auto, alguien le dijo: vuelve otra vez. Y ella se montó en su auto y se fue de la iglesia con una lágrima en sus ojos, porque sentía que no había sido recibida. Sentía que la habían señalado como una persona que no pertenecía. Y se fue con una enorme sensación de vacío. Y cuando esas cosas ocurren, uno se pregunta qué sucede, qué pasa. Porque hay gente que va a la iglesia buscando comunidad y salen sintiéndose solas. Porque hay personas que van a la iglesia buscando cariño y se sienten ignoradas. Hay personas que se sienten ignoradas por diversas razones. Mire, hay gente que se siente siempre mal. Y hay gente que son emocionalmente débiles y que piensan que todo el mundo lo rechaza. Y si alguien se les queda mirando, ya piensan que ¿qué me pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú me miras así? Hay gente así. Pero yo no creo que ese es el caso de Marta. Hay personas que vienen a la iglesia y lo menos que están haciendo es prestando atención a la palabra. Hay gente que viene a hablar, vienen a chismear, vienen a hablar con la otra persona. O a veces usted no viene a eso, pero la persona que se sentó atrás o delante de usted, sí. Y entonces mientras usted está tratando de escuchar la palabra, hay otra persona que tiene una conversación sobre otra cosa y no permite que usted se concentre. Pero yo no creo que ese fue el caso de Marta tampoco. ¿Por qué esta mujer se sintió rechazada? Lo que pasa es que a veces nosotros en la iglesia, que llevamos muchos años en la iglesia, nos tratamos con mucho amor entre nosotros, pero a los demás los vemos como extranjeros. Nosotros somos hermanos, nosotros somos visitantes, nosotros somos familia, nosotros somos intrusos, nosotros somos de la casa, y la gente que llega pues son gente extraña, extranjera. Y esas personas no se sienten bienvenidas en nuestro medio porque no le estamos dando la bienvenida.
extranjero. Hay gente que se siente en la iglesia como si estuviera en un país extraño, como si estuviera en un territorio extraño, como si estuviera en un territorio que no les pertenece, en un lugar que es de otra persona. Y lo triste es que hay personas que piensan a sí mismos. Hay personas que cuando ven que llegan muchos visitantes a la iglesia, mucha gente nueva a la iglesia, se acercan a uno y dicen: ay, pastor, yo estoy perdiendo mi iglesia porque hay tanta gente nueva. ¿Y cuál es la opción? Decirle a la gente: el cupo se llenó, ya llegamos todos los que estamos y estamos todos los que somos, y no vamos a aceptar a nadie más. Entonces ya no seríamos una iglesia, seríamos un club privado. Y yo entiendo, o sea, usted se crió en la iglesia, usted se crió con un círculo de amistades, muchas de esas amistades se casan, se van a vivir a otro sitio. Algunos pierden la fe y dejan de ir a la iglesia. Otras personas se molestan y se van a otro lugar. Y usted se pregunta: ¿y la gente que se crió conmigo, dónde está? Y toda esta gente nueva, ¿dónde salió? Y cuando usted se pone a pensar, el nuevo lleva 8 o 9 años en la iglesia. Lo que pasa es que usted lleva 30 o 40. Entonces el nuevo no está nuevo nada. Pero entonces desarrollamos en la iglesia esta lucha de poder de quién pertenece y quién no pertenece a la casa, quién es de la familia y quién no es de la familia. Y hay personas que vienen a la iglesia y en la iglesia se sienten extranjeras. El extranjero es la persona que no pertenece. Es la persona que por definición no es de aquí. Y por eso es vista como rara. No es aceptada. Es considerada distinta. Nosotros vemos a nuestras amistades y la gente que conocemos hace mucho tiempo como familia. Son de la casa. Son nuestros. El otro no pertenece. El otro acaba de llegar. Y a veces los hacemos sentir como que no pertenecen y acaban de llegar. La persona que se siente extranjera, que se siente extraña, no se siente con libertad de hacer las cosas. El que es de la casa se siente libre de hacer lo que sea y de tomar las decisiones que tenga que tomar y de tomar las acciones que tenga que tomar y de hablar con la persona que tenga que hablar. El que se siente extranjero, pues a veces piensa que molesta, no se atreve a hablar, no se atreve a pedir oración, no se atreve a pedir que le lleven un servicio y no se siente con la misma libertad que se sienten los que se consideran de la casa, de la familia. Y es bien triste cuando eso ocurre, porque entonces tenemos una iglesia dividida entre aquellos que se sienten que son parte y aquellos que se sienten que no son plenamente aceptados. Y uno se pregunta qué es lo que Dios piensa de estas cosas. Y la palabra del Señor es bien clara al afirmar de que Dios tiene un mensaje específico, especial para la gente que se siente rechazada. Y el mensaje es que Dios desea que la iglesia sea esta familia de fe amplia, donde toda persona que llegue con sed encuentre refrigerio para su alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La iglesia tiene que entender que Dios ha creado la iglesia precisamente para hacer el espacio donde la persona que se siente extranjera, rechazada, marginada, encuentre una comunidad. Amén. Amén. Aleluya. La iglesia está llamada a ser la familia de quien no tiene familia. Amén. Amén. Gloria a
Dios. y la casa del que no tiene casa. Gloria a Dios. Y no podemos olvidar eso. Porque cuando olvidamos eso, nos convertimos en un club y le cerramos las puertas a la gente que están como una vez como nosotros. Sin hogar, sin familia, sin casa espiritual. La iglesia se supone que sea ese lugar donde yo pueda llegar y decir, este es el hogar de mi Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Y si es la casa de mi papá, es mi casa. Señor. Y si tú llamas padre a la misma persona que yo llamo padre, tú eres mi hermana y mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, este mensaje está en toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, usted ve este mensaje donde Dios desea que la comunidad de fe sea el sitio donde llegue la gente, sobre todo el golpeado, el marginado y el rechazado. Amén. Amén. Si esa persona no puede llegar a la iglesia, ¿a dónde va a llegar? No solamente eso, a veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de comodidad y convertirnos en extranjeros. Eso no fue lo que Dios hizo con Abraham. Abraham estaba en su casa, en Ur de los Caldeos, y Dios le dijo, sal de aquí, vete de este lugar y yo te voy a mostrar a dónde tienes que ir. Yo te voy a enseñar a dónde tú tienes que ir. Y vas a ir a una tierra nueva, que no es esta. Y Abraham confió tanto en Dios que dijo, sí, yo acepto. Y se convirtió en un extranjero, en un errante. Por eso el libro del Deuteronomio, recordando los comienzos de la iglesia, del pueblo de Israel, el libro del Deuteronomio, comenzando los comienzos, recordando los comienzos del pueblo de Israel, dice, mi padre era un arameo errante. Porque Abraham era un peregrino. Y él llegó hasta el lugar donde Dios le dijo, este es tu lugar. Pero eso no queda ahí. ¿Qué pasó con los descendientes de Abraham? ¿No cayeron cautivos en Egipto? ¿Egipto era su tierra? No. ¿Y Dios lo fue a liberar a Egipto? Sí. Y Dios levantó a un caudillo, a Moisés, y les dijo, vamos de aquí para una tierra prometida. Pues mire, hermano, la iglesia debe ser esa tierra prometida. Amén. Donde toda persona que se sienta extranjera pueda llegar y decir, este es mi casa, este es mi lugar, este es mi lugar. Mire, un texto conmovedor es cuando Dios le habla a Moisés. Y Moisés había escapado de Egipto, se había ido a tierra de Madián, escapando porque él había cometido un crimen, matando a un hombre que le estaba haciendo daño a una serie de personas israelitas. Y Moisés estaba escondido por allá, y Dios le habla y le dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios escucha el clamor de la gente. Dios escucha los gritos de dolor de la gente. Y levanta una iglesia y le dice, ve a buscar a esa gente en el nombre del Señor. Y cuando llegue, recíbelo. Y eso continúa. Más adelante en Éxodo hay una enseñanza donde Dios dice,
y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y le dice al pueblo de Israel: como ustedes fueron extranjeros en Egipto, va a haber extranjeros en medio suyo, recíbanlo, no los opriman y no los esclavicen. Y nosotros tenemos que recordar que hubo un momento donde usted no era una persona de fe. Y Dios le dio un lugar en la iglesia. Hubo un momento donde yo no era una persona de fe. Y Dios me abrió un lugar, un espacio en la iglesia de Jesucristo. Pues mire, hermano, imposible que yo que no era y ahora soy, le cierre el paso al otro y dice: no, tú no puedes. Yo sí me pude salvar. Para ti no hay salvación. Eso es lo que vamos a hacer. Es como si tuviéramos una escalera para subir, y después que usted sube, tumba la escalera para que nadie más suba. No se puede. Si hubo gracia de Dios para usted, tiene que haber gracia de Dios para los demás. Porque usted no se merecía la gracia. Yo no me merecía la gracia. Pero se nos olvida. Y entonces, después que formamos parte de la comunidad de fe que es la iglesia, decimos: ¿sabe qué? Fulano no merece la gracia de Dios, no debe estar en la iglesia. Y si alguien hubiese dicho eso de nosotros cuando nosotros llegamos, ¿dónde estaríamos nosotros? Hermano, yo le digo esto con mucho dolor, porque esta experiencia yo no se la cuento nada más de oídas. Mi mamá tuvo una vida muy dura, muy cortita y muy dura. Y mi mamá conoció del Evangelio poquito antes de yo nacer. Pero mi mamá era madre soltera en los años 60. De hecho, en los años 59, 60, por ahí, fue que ella quedó embarazada. Y ella, siendo madre soltera, me presentó al Señor en la iglesia. Y la iglesia tuvo la sabiduría de permitir que ella me presentara y me dedicara al Señor en el altar. ¿Sabe que yo no supe de eso hasta que después que mi mamá murió? Después que ella murió, un día apareció un certificado de presentación. Yo no sabía que mi mamá me había dedicado al Señor, pero Dios lo sabía. Y Dios me reclamó, porque mi mamá dijo: es tuyo, y el Señor dijo: es mío. Pero ¿sabe lo triste? Que cuando mi mamá regresó de Nueva York, a donde ella fue a pasar la mala experiencia de ser madre soltera, de dar a luz sola, empezó a ir a iglesias aquí en Puerto Rico. Y fue a 3 iglesias. Y de las 3 le dijeron: señora, usted se debe ir de aquí, porque usted no está a la altura de la santidad que merece una persona que vive y forma parte de nuestra iglesia. La corrieron de 3 iglesias. Una de esas iglesias era discípulo de Cristo, de nuestra denominación. Y mi mamá no iba a la iglesia. Lo que hizo fue que me matriculó en la Academia de Discípulos de Cristo para que yo tuviera una formación espiritual. Y yo crecí escuchando a uno de los mejores predicadores que ha habido en la historia de Puerto Rico, que es el reverendo Florentino Santana. Todos los jueves en las capillas, porque él era un pastor que pastoreaba también a los estudiantes. Y tenía un estilo único. Él de un chiste sacaba un sermón. Y siempre empezaba: mis buenos hermanos. Y por ahí se campanaba y predicaba cortito. Y quién sabe que eso todavía está en la trastienda de mi mente.
Pero mi mamá no iba a la iglesia. Y mi mamá no me mandaba a la iglesia. Porque ella sentía que en la iglesia la juzgaban y la rechazaban. Ella sentía que la iglesia se había olvidado de ella. Pero ¿sabe quién no se olvidó de ella? El Señor. Porque yo un día llegué de la escuela y se lo voy a contar para que usted entienda que la vida es dura. Mi mamá estaba agonizando, estaba muriendo. Mami ya sabía que tenía un cáncer terminal. Ya sabía que le quedaban semanas de vida. Ella había estado deteriorando por 2 años y por 2 años no le encontraban lo que tenía. Cuando la abrieron finalmente, la cerraron y dijeron 3 meses. Le estoy hablando antes de la quimioterapia, le estoy hablando antes de la radioterapia, que lo único que se le daba para la gente para el cáncer era cobalto, y eso es lo que más boté más por fuera que por dentro. Y ella fue a una sola sesión y el mismo radiólogo dijo, mire, eso no vale la pena. Nosotros no teníamos ni qué comer. Yo tenía una ruta de periódico y con esa rutita de periódico yo sacaba 35 centavos al día para poder ir a la escuela. En mi escuela no había comedor escolar. Yo usaba los 35 centavos para tomar un carro público, una guagua pública que me dejaba cerca de la escuela y caminaba el resto del tramo a la escuela. Pasaba el día sin comer. A veces algunos amigos me regalaban algo de comer. A veces cuando acababa de cobrar la ruta del periódico podía comer algo. Y cuando terminaba las clases a las 2 de la tarde yo caminaba de vuelta a casa 40 minutos. Un día llego a casa así, con hambre, y cuando yo veo, mi mamá estaba distinta y yo no tenía fe, pero yo noté que ella estaba distinta y yo noté una sonrisa en su rostro que yo nunca antes había visto. Y yo le dije, mami, ¿qué te pasó? Y me dice, se me apareció el Señor. Gloria a Dios. Recuerde que yo no tenía fe. Yo dije, mami se está volviendo loca. O sea, mami está desvariando. Hasta que me contó la experiencia. Que ella, como a las 10 de la mañana, se sentó en el balcón y miró al cielo. Y cuando vio el sol, en lugar del sol, vio el rostro de Jesús, que le sonreía. Y ella sentía que el Señor le decía, yo te amo. Gloria a Dios. Y pidió que la llevaran a un lugar. Fuimos a una campaña que se llevó a cabo cerca de casa, y ese día ella se reconcilió con el Señor. Gloria a Dios. Esa fue la penúltima vez que mi mamá salió de la casa. Salió una vez más, jamás volvió a salir. Pero el Señor la aceptó. Y sí, mami vivía mal. Y sí, mami vivía en pecado. Y sí, mi mamá, como víctima que fue de muchas cosas, hizo muchas cosas que después la volvieron a victimizar. Porque eso es lo que pasa. Cuando usted se cría como víctima, usted piensa que usted no vale nada. Y usted permite que la gente abuse de usted. Pero Dios no se olvidó de ella. Bendito Dios. Gloria a Dios. Jamás se me olvidará que un pastor que tenía todas las razones para decir, a esa señora yo no la voy a enterrar, el reverendo Francisco Resto, enterró a mi mamá como un acto de misericordia para aquella pobre mujer. Mi mamá no merecía la gracia del Señor, yo tampoco, pero Dios tuvo compasión de ella. Amén. Y Dios la aceptó. Y de eso es lo que estamos hablando, mi hermano. En el fondo, la iglesia es una comunidad
de expatriados y extranjeros que hemos sido llamados por Dios a formar una nueva comunidad. Si usted lee Primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los que no tienen patria, a esos es que le habla. ¿Y qué es la iglesia? La patria del que no tiene patria, la familia del que no tiene familia, la casa del que no tiene casa, el hogar del que no tiene hogar. Hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, de manera que toda persona extranjera, expatriada, rechazada, marginada, débil, pequeña, oprimida, diga: esta es mi casa espiritual. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Y si no podemos hacer eso, entonces Dios no cabe en la iglesia tampoco. Tenemos que hacer una iglesia donde Dios quepa y quepa toda la gente que Dios llama. Gloria a Dios. Aleluya. Pero pastor, y si esa persona no está viviendo a la altura del evangelio, el que juzga es el Señor, no usted. Amén. Gloria a Dios. Eso está claro. Hemos hablado claramente del juicio de Dios. Nosotros hablamos claramente de lo que es el juicio de Dios. ¿Y sabe quién es el primero que está bajo el juicio de Dios? ¿Te acuerdas la primera de Pedro capítulo 5? El pastor. Porque la Biblia dice que el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Así que cuando el Señor llama a la comunidad de Espinosa, al primero que va a llamar es a mí, para examinar mi vida. Pero yo confío en Dios, que es juez justo, y que es Dios misericordioso. Y yo confío en que Él es bueno y perdonador. Y no aceptaría con tanto gozo ningún otro juez. Pues hermano, hermana, la iglesia tiene que romper esas barreras y ser el lugar donde la gente pueda llegar, y ser el lugar del que no tiene lugar, el lugar donde la persona rechazada se siente aceptada, el pequeño se siente protegido, el pecador se siente perdonado y el extranjero se siente que es uno más de la casa. Amén. Gloria a Dios. Y tiene que ser algo sistémico, no solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente el ancianato, el diaconato. Toda la iglesia tiene que entender que Dios nos llama a recibir y Dios nos llama a bendecir. Así llegamos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Los versículos 4 y 5 son preciosos. Escuchen cómo dice: acercándonos a Él, hablando de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También vosotros, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Usted ve qué hermosa es esa imagen? Yo sé que nosotros nos referimos a este edificio como nuestra iglesia, pero esta no es nuestra iglesia. Esto es un templo donde nosotros nos reunimos. La iglesia somos nosotros. ¿Y sabe cuáles son los bloques? Las piedras somos nosotros, somos piedras vivas. Que nos tenemos que estar unidos los unos a los otros para formar la casa del Señor. Por eso es que esta iglesia visita tanto y tiene tantos cultos en los hogares. El miércoles yo prediqué en un hogar y prediqué en un funeral. El jueves prediqué en 2 hogares. Y allí estaba la iglesia. Porque la iglesia no está hecha de bloque y varilla, está hecha de piedras vivas. De aquellos que una vez no pertenecíamos, pero que Dios nos dijo: ahora tú eres parte. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador una vez no perteneció y fue rechazado, y ahora es la cabeza del ángel. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que afirmamos que la iglesia es la familia, el linaje escogido del que no tiene familia. Por eso es que afirmamos que la iglesia es una nación santa para el que no tiene patria.
La iglesia es nuestra patria. Esta es la noticia del Evangelio. Escuchen, que por la gracia de Dios somos pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y esta es una gran noticia, pero también una responsabilidad. Es una responsabilidad para aquellas personas que somos parte de la iglesia, estamos en el liderazgo de la iglesia, de crear un ambiente donde la gente pueda llegar y pueda decir: aquí Dios me habla, aquí Dios me recibe y aquí puedo arreglar mi vida. Mire, hay gente que llega a la iglesia con su vida hecha pedacitos. La iglesia está para ayudar a esa persona a aprender a vivir. Los éxitos se logran con mucho trabajo. Esta semana yo hablaba con una joven que me estaba testificando de que muchos de sus sueños ahora están al alcance de su mano. Que es cuestión de meses de ella poder terminar de lograr esos sueños. Y yo le dije: hace 2 años esto parecía imposible. Y es así. Pero trabajó con tesón y con la ayuda de mucha gente está logrando esos sueños. Pues mire, eso es la iglesia. En la iglesia nosotros estamos para levantarnos los unos a los otros, para bendecirnos los unos a los otros, no para aplastarnos los unos a los otros. Y esto es importante porque vivimos en un momento que la gente se siente con derecho a decir todo lo que le pasa por la mente, aunque sea hiriente. Y usted lo ve todos los días. Todos los días. En las redes sociales. Lea los comentarios de las noticias y de las columnas de opinión. La gente dice barbaridades bajo el anonimato del internet. Entonces vivimos en una época donde todo el mundo siente que le puede decir a todo el mundo: no me gustas tú y no me gusta lo que tú haces. Y eso a veces nos pasa en la iglesia. Una persona me dice: voy a dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me insultó alguien. ¿Quién te insultó? No le voy a decir, porque no quiero meter a esa persona en problemas. ¿De cómo yo lo puedo arreglar? Usted no me dice quién fue. Pero eso pasa. Por eso hay que medir nuestras palabras. Porque usted piensa que está dando su opinión y a lo mejor lo que está haciendo es tomando a esa persona y diciéndole: no vuelvas más a la iglesia. O por lo menos eso es lo que la persona entiende. Por eso, mis hermanos y hermanas, es crucial de que la iglesia entienda su vocación de ser la casa del que no tiene casa y la familia del que no tiene familia. Eso quiere decir que tenemos que aprender a amarnos y a tolerarnos los unos a los otros. A lo mejor en la otra persona hay un hermano de esta iglesia que tiene una visión política que no es la suya. Pero nosotros tenemos primero que todo a Cristo. Amén, gloria a Dios. Y déjeme decirle: Cristo está sobre mi visión política. Amén. Y yo puedo tener como hermano en la fe a una persona que tenga una visión política distinta a la mía. Y si yo le digo a alguien: tú no eres mi hermano porque tú eres de tal partido, pues entonces su Dios es el partido, no Cristo. Miren, escuchar a Yeyo aquí, a Javier Omar, es un gozo. Porque Javier Omar ha crecido en esta iglesia.
Y qué lindo. Eso ha sido uno de los ejemplos más lindos que ha dado esta iglesia, de cómo ha bendecido a esta familia y le ha dado paso a sus chicos. Porque hay iglesias donde eso no se da. Pues mire, hermano, esa misma gracia y amor que le hemos demostrado a esta familia tan amada, hay que demostrársela a todo el mundo. Amén. Y hacer una iglesia donde todo el mundo quepa, sabiendo que el que es juez justo le dará a cada cual lo que merece. Y que a nosotros nos toca bendecir, no nos toca juzgar. Y que usted bendice a la gente. Que va a haber personas que en ese proceso se van a aprovechar de nuestra bondad, sí lo va a haber. Y Dios bregará con ellos. Pero nosotros tenemos que, en nuestro corazón, recordar que la iglesia tiene que ser ese espacio, esa familia de fe. Yo les puedo testificar algo. En la iglesia de Jesucristo, yo he encontrado mi familia. En la iglesia de Jesucristo, yo he encontrado mi familia. Y por eso hemos tratado de dedicar nuestra vida a bendecir a los demás. Y yo espero que usted pueda decir lo mismo. Que la iglesia de Jesucristo es su familia. Pero de manera particular, yo quiero que en este mes de la familia, todos nosotros entendamos que aparte de nuestra familia nuclear, está la iglesia como familia. Y que nos toca recibir con amor a la gente, como una vez nosotros también fuimos recibidos